Durante semanas fuimos testigos de la vida de Roberto Gómez Bolaños, sus inicios, sus amores, sus tropiezos y por supuesto sus personajes. Pero todo viaje tiene un final y el de Chespirito llegó con este episodio que, más que un cierre de temporada, fue una despedida cargada de nostalgia. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaré algunas curiosidades detrás de el octavo y último capítulo de la serie Chespirito sin querer queriendo, titulado Valió la pena. En la escena inicial vemos a Roberto y Maggie teniendo una discusión sobre si continuar o no con lo que tienen porque él no le puede ofrecer formar una familia con hijos debido a que él ya no puede tenerlos y tampoco le quiere arrebatar a ella la posibilidad de ser madre. Este punto ya lo hablamos en el video pasado, así que haré un breve resumen sobre este tema. Resulta que después de tener a su última hija, Paulina, Roberto se sometió a una vasectomía por indicaciones del ginecólogo de Graciela. En su libro, Roberto contó las ganas inmensas que Florinda tenía de convertirse en madre y sobre su gran instinto maternal. Mientras que Florinda cuenta que cuando se juntaron, Roberto aún estaba a tiempo de revertir su cirugía. Pero Chespirito le dijo que él ya había tenido muchos hijos y los hombres aman a sus hijos a través de la mujer que aman. Y él quería mucho a sus hijos y no podía verse en el predicamento de tener un hijo con ella, pues como la adoraba tanto, amaría a ese hijo por encima de los otros. Un argumento que a Florinda le pareció lo suficientemente convincente y aún así decidió quedarse a su lado sin importarle sacrificar su sueño. Una decisión que Florinda supuestamente jamás le reprochó y tampoco le guardó resentimiento por ello. En este capítulo abordan también la boda de su hija Graciela, la mayor de sus hijos. En su biografía, Chespirito da un poco de detalles sobre el tema, que Graciela se casó con quien describió ser el amor de su vida, un destacado contador público y economista llamado Raúl Pérez Ríos, con quien procreó dos hijas, Ana Lorena y Valeria, que a una de ellas, Ana Lorena, la vemos al final del episodio cuando vemos ahora a Chespirito en su faceta de abuelo, quien por cierto llegó a tener 12 nietos en total, a quienes en su libro describe como los 12 mejores nietos del mundo. Ana Lorena hoy en día trabaja en el medio como directora y uno de sus más recientes trabajos fue en la serie de Max como Agua para Chocolate, mientras que Valeria abrió un restaurante temático llamado Chanfle y Recontra Chanfle, que aunque tenía un concepto muy padre, cerró desde septiembre de 2024 y aún no hay noticias sobre la reapertura. Meses después, Chespirito recibe una propuesta por parte del personaje que representa a Emilio Azcárraga Milmo en la serie para realizar una película sobre el Chavo. Sin embargo, a Roberto no le convence para nada la idea, pues no cree que sea un personaje para el cine, y entonces el también llamado Tigre le recuerda que ahí el que manda es él y se hará lo que él dice. En la vida real, este momento no fue tan tenso y la reunión tampoco fue con el empresario. En su libro, Chespirito cuenta que Valentín Pimstein, uno de los productores de mayor renombre de Televisa, lo invitó a cenar a su casa y ahí le presentaron a Fabián Arnaut, un productor de cine, para contarle que Televisa estaba por iniciar la producción cinematográfica y dicha actividad estaría encabezada por Fabián, quien le dijo que la primera película que realizaran debía ser estelarizada por Chespirito, a quien le darían libertad creativa para escoger el argumento de la cinta, al elenco, al director y vaya, todo lo que considerara necesario. Roberto admitió que la noticia lo tomó por sorpresa y más cuando le preguntaron que cuál de sus dos personajes más populares sería más conveniente para el papel, si el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho, a lo que Roberto le respondió de golpe que ninguno de los dos, pues al igual que en la serie señaló que ninguno de sus dos personajes era adecuado para la pantalla grande, y aunque en el momento no pudo explicarse, después encontró la razón. Resulta que con el Chavo comenzaba por la limitación que imponía su escenario natural, la vecindad. Un escenario al que el público de la televisión estaba ya acostumbrado y no sería fácil evadirse. También estaba la dificultad de encontrar un argumento que fuera representativo de la serie, pero sin repetir lo ya mostrado en la pantalla chica.
Además dijo, le resultaba grotesco imaginar su rostro proyectado en el enorme tamaño de la pantalla del cine comparado con el tamaño de la televisión. Si bien jamás pretendió hacer creer al público que era un niño, el público ya había aceptado que era un adulto representando a un niño, pero en ese entonces ya tenía 48 años y la primera vez que le dio vida a este personaje tenía 42. Y aunque todavía era ágil, las arrugas harían menos posible el acercamiento de cámaras a su rostro. Ahora, con el Chapulín, el cine exigiría trucos mucho más espectaculares que los presentados en la serie de televisión, y eso en el cine representa un costo prohibido para las películas mexicanas. Además, la intuición le decía también que al público no le agradaría pagar un boleto de cine para ver exactamente lo mismo que podía ver gratis en la televisión. Así que se puso a trabajar y echó a andar su imaginación para escribir el argumento de la que sería su primera película, y fue entonces que recordó su pasión deportiva, el fútbol, el cual era también la pasión deportiva de mucha gente. Así que dijo que le fue muy fácil escribir el argumento del chanfle, al igual que conformar el elenco con todos los actores de su grupo habitual. Chespirito representaba al aguador del Club América, apodado el Chanfle. Florinda hacía el papel de su esposa. Rubén Aguirre, el presidente del equipo. Ramón Valdés, el director técnico de dicho equipo. Carlos Villagrán, uno de los futbolistas. Edgar Vivar era el médico del equipo y María Antonieta su secretaria, mientras que el Chato Padilla y Angelines Fernández eran un matrimonio punto y aparte del equipo. Todo esto bajo la dirección de Enrique Segoviano. Lo que me llama la atención es que en la serie Roberto dice que El Chanfle es su primera película y que ahora sí está escrita para él. Pero yo creo que no nada más para él, sino también para sus actores, pues nuevamente encajan perfecto con su respectiva personalidad e intereses, claro. Partiendo de que Edgar Vivar, al igual que su personaje, es médico también en la vida real. Carlos, un futbolista con el ego por los cielos, tal como en ese momento cuentan que el actor lo tenía. Y bueno, ¿qué me dicen de Roberto y Florinda en un matrimonio y con un hijo en camino? Pareciera como si Chespirito estuviera buscando cumplirle su sueño de ser madre en la ficción al menos, cuando bien que pudo haberlo hecho en la vida real sin problema, y el sueño de ambos estar juntos plasmada en una realidad alternativa que tanto deseaban. Aunque solo creo que exageró un poco pintando al chanfle como un hombre súper fiel y honesto. El chanfle resultó ser un tremendo hitazo, rompiendo los récords de taquilla existentes hasta ese momento. Fue la película más taquillera de 1979, lo que dio pie a una secuela que se estrenaría en 1982 con el mismo elenco, excepto Ramón Valdés y Carlos Villagrán, quienes ya se habían separado del grupo en ese momento, y esta vez dirigida por el mismo Chespirito. El Chanfle es considerada la primera película de televicine, conocida hoy como videocine, aunque en el momento del rodaje era más bien como una producción independiente dentro de Televisa. La serie también explica que inicialmente la idea con el Chanfle era que el personaje principal fuera aguador y aficionado de las Chivas, al igual que Roberto Gómez Bolaños lo fue en la vida real. Sin embargo, en la escena nos muestran que debido al vínculo de Azcárraga como propietario del Club América, fue que le exigió que cambiara de equipo en la película. Si bien los conflictos de intereses influyeron, Roberto Gómez Fernández reveló en una entrevista con Javier Alarcón hace un par de años que su padre cambió de equipo a raíz del Chanfle, porque a la hora del rodaje necesitó de jugadores profesionales, así que buscó a distintos equipos, entre ellos las Chivas, con quien dijo tuvo unas experiencias negativas que le bastaron para que dejara de apoyar a ese equipo, mientras que con el América el asunto fue totalmente distinto y a partir de ahí se hizo americanista. Por cierto, como paréntesis, el estadio donde rodaron esta secuencia de la película del Chanfle no fue realmente el Estadio Azteca, sino el Estadio Corregidora de Querétaro, que es como una réplica pero un poco más chica del Azteca. De hecho, por aquí pueden ver parte de su nombre. Ahora, no estoy segura si la razón del por qué no grabaron en el verdadero Estadio Azteca es porque ya lleva un rato en remodelación por lo del Mundial o por los conflictos que la compañía de Chespirito tuvo con Televisa, quien es dueño del estadio y quien también dejó pasar la oportunidad de producir esta serie. Que ojo, aunque la serie realmente la rodaron en el mismo hotel en el que grabaron el episodio de Acapulco, hoy en día ese hotel ya no pertenece a los Azcárraga.
Es más, hasta tiene otro nombre, pasó de ser Hotel Continental a Hotel Emporio, el cual es administrado hoy en día por el Grupo Diestra, un grupo hotelero mexicano. Y bueno, sobre la salida de Enrique Segoviano, la serie no es muy clara. Muestran su deseo de abandonar la producción desde que estaban rodando el especial del Chavo en Acapulco, y luego, en el rodaje del Chanfle, los desacuerdos entre él y Roberto no son solo por la producción, sino por sus temas personales que se traían con Margarita, lo que los hizo llegar incluso hasta los golpes. Pero más allá de eso, no ahonda el programa. Y en su libro tampoco menciona cómo es que fue su salida, ni tampoco si llegó a sentir culpa por meterse en la relación de quien también era su amigo. Si bien Enrique Segoviano siempre se mantuvo al margen de todos los chismes, podemos decir que tenemos su versión gracias a Marco Antonio Regil, con quien Segoviano, recordemos, trabajó en varios programas, entre ellos 100 mexicanos dijeron y atínale al precio, así que digamos lo conoce bastante bien. De hecho, hace como 2 años, Marco Antonio contó el chisme completo en el programa de Pinky Promise, donde aseguró que a Segoviano lo corrieron cuando Chespirito y Florinda comenzaron su relación solo por ser el ex de Florinda, y mismo caso que con Villagrán. O sea que Carlos tampoco se fue por alzadito, sino que lo sacaron también. Y si bien Enrique siempre habló con mucho respeto tanto de Florinda como de Chespirito, admitió que le dolió mucho que lo corrieran de un programa que él mismo co-creó, al igual que algunos personajes, entre ellos Kiko, de los que nunca le dieron los créditos correspondientes. Así que, aunque en la serie lo quieren pintar como un hombre celoso y medio neurótico, la realidad es que él nunca renunció, sino que lo corrieron. Además de haber sido traicionado por su amigo, colaborador y la mujer con la que estuvo a punto de casarse. Pero bueno, por algo pasan las cosas y no se casó con ella. Debido a que es un hombre muy reservado, no hay información pública de si alguna vez se casó o tuvo hijos. Lo que sí es un hecho es que se enfocó en su carrera y no se le puede negar el legado que ha creado en la televisión mexicana. Marco Antonio Regil también señaló que una vez que Chespirito y Florinda formalizaron su relación, personajes como el Chavo y el Chapulín se transformaron en la chimoltrufia. Es decir, Chespirito dejó de ser el estelar de sus propios programas y pasó a ser un secundario para así poder dejar brillar a Florinda. Así que con todo esto que reveló, pues es otra persona más que confirma que Florinda se inmiscuyó tanto que terminó por destrozar un equipo de trabajo que en su momento lograron tanto, para que no digan que yo le ando tirando tierra nomás porque sí. Aunque el programa recalca mucho que el especial del Chavo en Acapulco marcó un antes y un después en la producción de Chespirito, de hecho, en este último episodio, Marcos también señala que todo se pudrió en Acapulco. La realidad es que este tema apenas y es mencionado en el libro de Chespirito, en el que recordemos se basa esta serie. Sin embargo, eso no significa que no haya sido importante o real. De hecho, durante su visita por Perú, María Antonieta confirmó que todo lo que ha mostrado la serie es real y son detalles que ella misma vivió en carne propia. Así que me imagino que también llegó a ser el soporte de Graciela en su momento, tal como lo muestran en el final del 7º episodio, pues la Chilindrina siempre ha hablado maravillas de ella y cómo incluso consideraba a Graciela como una madre. Fue precisamente después de la película del Chanfle que Carlos persiguió la idea de hacer su propio programa. En otros videos ya les he contado cómo estuvo el asunto a detalle porque en la serie solo nos dan pequeñas pinceladas, pero en resumidas cuentas, el momento y cómo lo abordan fue muy distinto. En su libro contó que Carlos lo citó en un restaurante donde ambos platicaron muy tranquilos, aunque Chespirito ya se la solía por el ego tan grande que traía Villagrán luego de las giras. Y aunque aquí Chespirito le da un consejo que Marcos toma muy mal, en su libro, Chespirito cuenta que después de darle la bendición de que podía seguir usando el personaje de Kiko, fue el mismo Carlos quien le pidió que lo aconsejara y prácticamente Chespirito le dijo lo mismo que en la serie, que no se limitara únicamente a Kiko. Pasa el tiempo y de acuerdo con el libro, Carlos visita Azcárraga para hacerle una propuesta sobre una serie protagonizada por Kiko. Al empresario le encanta la idea, pero antes de tomar una decisión, habla con Roberto, pues sabe que él es el dueño de los personajes. Chespirito accede sin necesidad de retribución económica, pero lo único que pide a cambio es que se le acredite como el creador del personaje durante los créditos. Carlos no acepta la condición porque afirma que él mismo había creado a su personaje. Roberto se molesta y dice que si es así, entonces no autoriza nada y prácticamente a partir de ahí, Carlos fue vetado de Televisa.
Solo como paréntesis, la persona con la que Carlos habla la segunda vez cuando ponen sobre la mesa las condiciones de Chespirito no fue Jamaica. Recordemos que dicho personaje no existe, sino Otón Vélez, que fue quien le dio el ultimátum de que se fuera mucho a donde él quisiera, menos a Televisa. Como saben, ahí no paró la cosa. Tal como lo muestra el programa, Carlos recurrió a sus abogados y demandó a Chespirito alegando ser el creador y propietario de Kiko. Sin embargo, Chespirito ganó la demanda muy fácil y el caso se lo llevó el abogado de la Asociación de Escritores. Las pruebas sobraban y el papel que Horacio dice que Marcos firmó cuando hicieron el negocio de ventas se refiere a un documento que todos los actores del Chavo firmaron a raíz de un contrato en Perú para un negocio de merchandising donde reconocían que Chespirito era el creador de los personajes. Una vez superado el tema, los abogados le dieron la opción a Chespirito de contrademandar y así impedirle trabajar en cualquier país usando el personaje de Kiko. Sin embargo, Chespirito se negó citando el ejemplo de El espejito y el coche. Algo que me llama la atención sobre su reunión en el restaurante es que todo fue muy pacífico según Chespirito y lo máximo que llegó a decir de Carlos es que traía el ego muy alzado. Esto en su libro. Por eso creí que estaban exagerando al pintarlo tan alzado y medio villano en la serie. Sin embargo, su hijo Roberto Gómez Fernández dijo recientemente durante su entrevista con Milenio que su padre no se atrevió a hablar mal de nadie. Lo evitó a toda costa al punto de endulzar demasiado toda su historia y minimizó muchas cosas que eran más importantes. Así que a lo mejor y el tema fue más grande, y esto en general, no lo hace señalando específicamente el tema de Carlos. No obstante, siempre hay distintas versiones de una misma historia y al final solo ellos sabrán qué fue lo que pasó. Ya ven, según Marco Antonio Regil dice que lo corrieron por ser el ex de Florinda, Chespirito que él mismo renunció y por último no olvidemos también que el salario que recibían era una grosería comparado con el tamaño del programa que se manejaban. Así que era obvio que quisieran otras oportunidades. Sobre la salida de Ramón Valdés tampoco abordan mucho en la serie, solo que su partida tiene que ver con lo incómodo del ambiente del grupo, pues todo era gritos, sombrerazos y chisme, y por eso se iría con Marcos para ver qué se les ocurría hacer a los dos juntos. El tema de su descontento no es para nada un secreto. Su hijo Esteban Valdés ha dicho en reiteradas ocasiones que su padre no estaba nada feliz con la nueva directora, es decir, Florinda, porque era muy autoritaria. Por otro lado, su nieto Miguel Valdés, quien ha estado haciendo videoreacciones de los capítulos con aportaciones muy valiosas, sobre este último episodio afirmó que su abuelo llegaba quejándose de que ahora la dirección completa le pertenecía a Florinda, quien se la vivía corrigiéndolo a pesar de que llevaba años haciendo el mismo papel. Aclaró que no era una cuestión de género, sino la actitud que tenía la señora, y lo peor es que Roberto no hacía ni decía nada. Así que, en resumidas cuentas, la razón por la que dejó la producción fue por Florinda. No hay más, porque se hartó de su actitud de jefa. Otra cosa que dejó bien claro es que lo último que su abuelo quería era lucirse más, así como lo asegura la serie mientras Ramón habla con Angelines, pues si bien disfrutaba actuar, figurar era lo último que buscaba. Solo quería su dinero y disfrutar de él, pero como la situación se puso tan fea en el set, pues fue por eso que terminó aceptando la propuesta de Carlos Villagrán, no persiguiendo la idea de estelarizar un programa. La serie muestra el deterioro del matrimonio de Graciela y Chespirito y cómo incluso una cena de aniversario pasó totalmente desapercibida por él. Ese día celebrarían 23 años de casados, que fue justo lo que duró su matrimonio. Sin embargo, a juzgar por las palabras de doña Graciela en la entrevista de Bio Channel, tal parece que Chespirito no tuvo mucho tacto cuando se dejaron. Véanlo ustedes mismos. Ya a los 23 años, dijo, ya se te acabó tu cuota. Y Florinda se lo llevó. Sea como sea, Roberto Gómez Fernández aseguró durante su entrevista con Mara Patricia Castañeda que la separación causó un gran impacto en la vida de su madre, que ella lo perdonó y cree que lo siguió amando hasta el último día de su muerte, pues la señora jamás volvió a tener otra pareja. Me parece que esta escena donde se juntan a comer casi al final del episodio representa la relación que tuvieron después de su divorcio, pues su hijo asegura que siempre estuvieron en contacto y que Chespirito la apoyaba en todo sentido, y eso incluye lo económico, pues siempre veló porque a Graciela nunca le faltara nada y aseguró que había cariño entre ellos. De hecho, nunca escuchó a ninguno de los dos hablar mal del otro.
Mientras Jamaica le cuenta a Roberto sobre el viaje a Colombia, lo vemos llevar el atuendo de Chaparrón Bonaparte, el personaje de Los Chifladitos, el sketch que hacía con Rubén Aguirre y que canceló tras su partida y que cabe mencionar, gracias a eso fue que nació el Chavo. Años después, Los Chifladitos tuvo un segundo periodo que duró de 1980 a 1995, así que es por esto que lo vemos nuevamente caracterizado como uno de sus primeros personajes que creó. Respecto al viaje a Colombia, la razón es la marcha de la solidaridad y nos llevan a la toma del camerino, que es de la misma secuencia con la que la serie arrancó el primer capítulo. En su biografía, Roberto cuenta que este viaje no era para una gira de trabajo, sino para una colaboración para la solidaridad, una institución de ayuda para los necesitados organizada por Nidia Quintero, esposa del entonces presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala. Justo un año antes, el invitado especial había sido Mario Moreno Cantinflas, que debido a la multitud que reunió, la marcha tuvo que realizarse a bordo de vehículos y como los realizadores intuyeron que pasaría lo mismo con la presencia del Chavo y su elenco, los pondrían también a bordo de camiones de bomberos. El desfile inició a las 9:30 de la mañana y en lugar de concluir a la 1:30 de la tarde como pasó con Cantinflas, el del Chavo se extendió hasta las 6 de la tarde debido a que al evento asistieron más de 3 millones de personas, lo que exigía que la comitiva se desplazara a una velocidad que describió que en momentos era nula. Contó también que el apoyo superó todos los antecedentes, pues su recaudación, que provenía de ventas de playeras con la imagen del Chavo, fue 15 veces mayor a cualquier otra que se hubiera efectuado antes. Como lo habrá notado, en dicha escena no está ni Ramón Valdés ni Carlos Villagrán porque ya no formaban parte del equipo, pero sí había un nuevo integrante, el Chato Padilla, de quien no nos dijeron absolutamente nada en la serie, simplemente apareció y ya. En su libro, Chespirito explica que la ausencia de Ramón lo hizo pensar en la necesidad de conseguir a otro actor de mayor edad, principalmente para el programa del Chavo, pero no para que sustituyera a Don Ramón, sino para que interpretara a otro personaje cuyas características eran las siguientes. Su nombre era Jaimito, tendría algunos años más que Don Ramón y trabajaría como cartero. Pero una de sus características principales era evitar la fatiga y hacer remembranzas de su pueblo natal, Tangamandapio, Michoacán. Fue entonces que pensó en Raúl el Chato Padilla, con quien ya había colaborado anteriormente en El Chanfle para este papel. Sin embargo, al principio Raúl tuvo sus dudas, pues no quería encasillarse en un personaje, pero justo después de ese viaje a Colombia fue que cambió de parecer. Su personaje con el tiempo se volvió un ícono y sí, es muy recordado por ello. Incluso tiene una estatua en la que está caracterizado como Jaimito el Cartero en Tangamandapio, Michoacán, de donde es originario el personaje. Que por cierto, hablando de estatuas, en el video pasado les conté que hubo una iniciativa para que se retirara la estatua de Florinda Mesa que está ubicada en su natal Juchipila, Zacatecas, luego de que la actriz fuera cancelada en redes sociales, por lo que ha venido a revivir la serie. Y bueno, la última actualización sobre este tema es que al final no la derribaron porque ni siquiera acudieron muchas personas. Pero los que sí acudieron fueron los de la Policía Municipal para resguardar dicha estatua. Además de que el ayuntamiento emitió un comunicado en el que dijo rechazaban cualquier manifestación de odio o incitación a la destrucción de símbolos públicos y que Florinda Mesa es una hija distinguida de Juchipila, así que su estatua ahí sigue. En la última escena, mientras Chespirito está caminando por las calles, se topa con un aparador lleno de televisiones donde nos muestran imágenes reales del verdadero Roberto Gómez Bolaños, momentos de sus giras, de lo que logró e incluso de su faceta como padre. Un momento bastante conmovedor que miren, independientemente de su vida personal y las decisiones que tomó, no podemos negar que Chespirito fue más que un comediante. Fue parte de nuestras casas, de nuestra infancia e incluso de nuestra cultura, y es por ello sin duda que con el tiempo se convirtió en una leyenda. Sobre una segunda temporada no hay ninguna noticia confirmada, y aunque el último episodio cierra de manera contundente, la serie tuvo un gran apogeo que no me extrañaría le dieran luz verde. Además de que esta temporada únicamente abarcó casi la mitad de su biografía, así que hay mucho que contar todavía.
Que miren, en lo que son peras o manzanas, si le dan like a este video, yo les puedo traer un video de todas las cosas que censuraron en este programa, que déjenme decirles son muchas y algunas aún más cancelables. Así que dale like a este video si quieres que te cuente todo lo que la serie no te contó. De momento me despido, mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popcorn News.